Buscar en sus Biblias en Primera de Juan 3. ¿Ven? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Te agradecemos por esta oportunidad que nos concedes hoy, Señor. Mira tu palabra, Señor, que sigas tú ministrando a cada uno de nuestros corazones, según tu beneplácito, Señor, según tu perfecta voluntad. Glorifícate, Señor, que estemos nosotros en la plena disposición de atender tu consejo, de recibir tu instrucción, tu enseñanza, y que de tal modo, Señor, podamos con nuestras vidas honrarte, glorificarte. Una vez más te agradecemos, Señor. Amén y amén. La verdadera espiritualidad, o pudiéramos también decir el verdadero cristianismo, es vivir delante de Dios, es vivir para Dios. Para eso fuimos apartados. Una vez el Señor interviene en nuestras vidas, se glorifica haciendo posible el que podamos responder a su oferta de gracia, y fuimos rescatados, fuimos perdonados. La intención es esa, es andar en novedad de vida. Es tener ahora esta conciencia cristiana de que hemos sido separados, apartados, para vivir en la presencia de Dios, deseando intensamente vivir para Él. Y una de las cosas que esto implica es cómo el cristiano busca continuamente, todo el tiempo, todos los días, su reino. Se trata de una vida bajo la autoridad de Dios. Se trata de la manera en la que aceptamos, aprobamos con regocijo el vivir sometidos al señorío de Cristo. Y la razón es simple: queremos que nuestra vida glorifique al Señor, queremos que nuestra vida honre al Señor, queremos que nuestra vida exalte al único que merece toda exaltación y es digno de toda alabanza, nuestro Dios. La pregunta obligatoria: ¿estamos viviendo con esa urgencia como cristianos, ese sentido de la presencia de Dios, deseando hacer todas las cosas en sumisión a Él, respondiendo esto a su soberana autoridad, a lo que Él ha dispuso, a lo que Él desea, a lo que Él quiere, no a lo que queremos nosotros, no a lo que nos parece, sino
lo que Él desea. Hay algo que tan pronto empieza uno a darle lectura a este pasaje llama la atención, y es la profunda admiración de Juan por Dios. La manera en la que se expresa sobre este particular es una manera muy hermosa, llamativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, estemos atentos, pero no cualquier tipo de atención. Una atención que ve a Dios como prioridad, como la más grande necesidad, como la más profunda verdad. ¿Cuánto regocijo deben sentir aquellos que han sido perdonados, que han experimentado el perdón de Dios, la salvación de Dios, que han empezado a disfrutar de una serie de privilegios inmerecidos por la única y perfecta justicia del Hijo Jesucristo, que se entregó voluntariamente en la cruz, cargando el pecado, muriendo como malhechor, sufriendo el tormento de la cruz, vertió toda su sangre, haciendo posible esta dicha inigualable, esta bendición tan especial, eterna. Dios hizo posible en Cristo que pudiésemos relacionarnos nuevamente con Él. Hizo posible esa conexión que trae salud al alma. Se lo debemos al Señor. En ese mirar hay tantas cosas que pudiéramos decir. Creo que fueron muchas las cosas que Juan quiso transmitir relacionadas a estas que hemos estado mencionando, pero principalmente a cómo el sacrificio de Cristo hizo posible que estuviéramos ligados al Señor. Juan habla admirado, con la admiración que deberíamos nosotros también expresar las mismas verdades del Señor. Pasamos por muchas situaciones duras, penosas, difíciles. No estaremos exentos de ellas. El que ha podido salir airoso de una batalla hoy, prepárese, porque nuevamente se verá enfrascado en otra situación que desafiará su fe, que desafiará sus convicciones. Pero aún así podemos hacerlo sin dejar de admirar continuamente la bondad de Dios, el amor de Dios, ya que por su gracia, y únicamente por su gracia, hizo posible nuestro rescate, nuestra salvación. Pareciera que Juan quiere que miremos atentamente, detenidamente, como aquel que tiene la intención de reflexionar profundamente sobre algo. Y aunque hay muchas cosas quizás importantes, ninguna como reflexionar sobre Dios y su bondad y su gran amor. Es triste que hayan personas, y claro, por una parte entendemos, dado la esclavitud del pecado, es triste que hayan personas que al no tener esta comprensión bíblica afirmen que Dios es perverso, que Dios es malo, por el hecho de que permite la maldad en el mundo, por el simple hecho de que no resuelve todas las cosas en la vida de la persona como la persona espera o desea que se resuelvan.
Claro, las personas no ven su propia maldad y cómo su propia maldad trae consecuencias. Y es triste cómo apuntan, ¿verdad? Cómo señalan a Dios como el responsable e intentan culpar a Dios por las desgracias que hayan sobrevenido a sus vidas, no estando dispuestos a reconocer su maldad, sus pecados. Y no solo reconocerlo, no solo reconocer el pecado y la maldad, sino arrepentirse de esa maldad y volverse a Dios. Pero Juan nos permite entender, nos permite una vez más estar conscientes que ciertamente Dios es amoroso. Y en Cristo manifestó ese amor inmesurable, porque no hay manera de medirlo, incomparable, porque no tiene comparación. No tiene comparación. La mayoría de las personas se entregarían con facilidad y responderían con facilidad haciendo bien a aquellos que le han hecho bien. Pero el amor de Dios es incomparable porque Él decide hacer bien a quienes continuamente hacían mal, a quienes continuamente blasfemaban su nombre, se resistían a su ley, aborrecían su ley. A esos amó, por ellos se entregó. Por eso su amor es único y no tiene comparación. Juan quiere que miremos. Claro, principalmente nosotros los cristianos debemos mirar, todo el tiempo debemos mirar. No olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que ese sea nuestro mayor incentivo. Al no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, que eso siempre nos esté impulsando, animando a hacer la voluntad de Dios. Y claro, y si es que hemos tropezado, también será importante para animarnos a pedir perdón al Señor y entender que el Señor está dispuesto a perdonar a sus hijos y asistirles en su debilidad. Reconocemos que somos débiles, muchas veces lo somos, muchas veces le faltamos al Señor, pero también podemos ser consolados, y lo somos, al saber que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él desea que miremos, Juan desea que miremos, Dios mismo desea que le contemplemos con esa admiración, no un día o 2 días, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Debemos de alguna manera ser acogidos ser acogidos por esa sensación o sentimiento de asombro cuando vemos todo lo que ha creado, cuando vemos las maneras en las que Dios interviene para asistirnos, para ayudarnos, cómo mueve el corazón de otros hermanos, incluso cómo mueve el corazón a veces de personas no creyentes para terminar favoreciendo a alguien creyente. Es de gran beneficio para el cristiano dar esa mirada atenta. Conviene mirar con esa atención al Señor. Definitivamente, el que mira atentamente descubre, conoce, discierne, comprende. Pareciera que muchas veces la mirada de muchos creyentes es como muy superficial. Hay que mirar detenidamente, tomarse el tiempo necesario, sobre todo cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de su verdad, queriendo ocultar qué nos quiere decir el Señor, qué quiere transmitirnos a través de esa poderosa verdad suya, cómo quiere a través de ella ministrar nuestro corazón, qué desea revelarnos. Y no hablo de estas revelaciones, sino que desea revelarnos. ¿Cómo quiere movernos? ¿Cómo quiere dirigirnos? La medida de ese amor es demasiado grande. Demasiado grande. A veces no estamos haciendo lo que
deberíamos hacer y el Señor nos sigue amando. Claro, nos amonesta. No va a faltar la amonestación de Dios. E incluso cuando Dios amonesta, se debe precisamente a ese amor. Es el mismo amor. Ahora, aunque Dios ha sido generoso, porque nos ha dado tanto sin merecerlo, no quiere decir esto que nosotros no estemos conscientes de nuestro deber de corresponder a ese amor de la manera en que Dios espera que sea correspondido. Respondemos al amor de Dios con gratitud, pero sobre todo respondemos al amor de Dios con la obediencia. La obediencia. Seamos obedientes al Señor. Procuremos ser obedientes al Señor. Continuamente entreguemos nuestras vidas, ya en este punto no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. En consecuencia, entregamos cada día nuestra vida, la presentamos, nos arrojamos a Él, porque deseamos que Él disponga de nuestras vidas, porque de nuestra parte hay una verdadera, genuina intención de ser usados, de ser instrumentos de bien que glorifiquen su nombre. Porque queremos morir al yo. Queremos combatir los impulsos de la carne, los deseos de la carne, resistiéndolos, deseando ser obedientes al Señor, porque deseamos honrarle. Se trata de honrar al Señor. Se trata de mostrar a Dios esa lealtad que profesamos. Las personas procuran ser leales a muchas cosas, pero lo más importante sobre todas ellas es ser leal al Señor. Sobre todo al Señor. Que no sea mayor nuestra lealtad a los hombres que a Dios. Que no sea mayor nuestra confianza en los hombres que en Dios. No, amado. El Señor debe estar entronado en nuestro corazón. Él es nuestro gobernante. Toda nuestra lealtad debe ser a Él. Muchas veces somos lentos para creer en el amor de Dios, incluso los cristianos. Y casi siempre lo que se interpone a esto es el orgullo. Queremos sentirnos dignos antes de recibir el amor de Dios. Usted ha escuchado que muchas veces alguien no cristiano, cuando usted expone la verdad del Evangelio y su intención es persuadirlo con la verdad, y claro que se vuelva a Cristo, aunque usted no es el Salvador, ese es el deber del cristiano, predicar el Evangelio con denuedo, ¿verdad? Con fervor, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso lo hacemos. Es nuestro deber. Cristo es el que salva. Cuando usted se ve ocupado, siendo diligente, predicando el Evangelio, muchas veces se habrá encontrado con personas que le dicen: es que cuando yo esté preparado, yo recibiré a Cristo. En un sentido, por una parte saben que tienen la necesidad de volverse a Dios, pero hay un mal concepto de yo debo estar preparado y entonces luego me entrego. Cuando lo cierto es que el hombre no puede estar preparado debido a su naturaleza, debido a su naturaleza caída, el hombre no puede estar preparado. Y muchas veces eso, o la mayoría de las veces, responde a su orgullo. Quiero sentirme digno de recibir el amor de Dios. Pero el cristianismo precisamente se basa en que quienes no son dignos y que lo que merecen es la muerte por sus pecados y sus maldades, han experimentado la bondad de Dios. Es el favor no merecido. Por eso hablamos del favor no merecido. Nadie puede prepararse a sí mismo.
para poder ser salvo. Ahora, tenemos que tener cuidado. A veces hay predicadores, evangelistas, creyentes, que en ese, ¿verdad?, durante ese proceso, en esa dinámica de la predicación, de tratar de exponer la verdad a quien la necesita, persuadirle con la verdad, le dicen cosas que son falsas. No importa cómo eres. A Dios no le importa eso. Sí, sí le importa. Aunque no puede por su propia cuenta prepararse, y Dios no espera que se prepare para poder ser salvo, porque no podrá, lo cierto es que no importe. Es precisamente lo que acontece cuando hablamos de la experiencia de la salvación. Arrepentirse de su pasado estilo de vida. Una renuncia a ese estilo de vida, ¿verdad?, pecaminoso. Precisamente deseando ser una nueva creación, no siendo ya el mismo. Sí, a Dios sí le importa cómo la persona está. Claro, lo que pasa es que la transformación es algo que la misma persona no puede, por su propia fuerza, lograr. Pero el Señor, cuando lo rescata, cuando lo salva, lo hace para transformarlo. Lo hace una nueva creación. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ahora, muchas veces no es el orgullo y muchas veces puede ser la incredulidad que nos lleva a desconfiar del amor de Dios. Sobre todo cuando hay heridas profundas y dolor. Hay personas que han pasado por muchas situaciones, ¿verdad?, lastimosas, se refugian en, o sea, ¿verdad?, o no han logrado superarlo, y entonces se vuelve también una excusa para no confiar en Dios. Pero ciertamente no son excusas. Hay veces que se va a requerir tiempo para que una persona se vuelva a Dios y entienda la grandeza de Dios. Por eso la consistencia de la iglesia, que debe ser consistente cuando predica. Por eso usted tiene que entender qué es lo que significa el discipulado. Por eso la iglesia discipula. Y discipular implica esa manera en la que usted da seguimiento. No solo riega la semilla, usted da seguimiento. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con un corazón oscuro, viciado, engañoso. Es la naturaleza del pecado, lo que estoy describiendo. Jeremías mismo lo decía: engañoso es el corazón, no se puede confiar en él. Por eso se requiere de paciencia y esa consistencia con el mensaje. Como muchas veces los puertorriqueños a veces, ¿verdad?, expresan, hay que estar machacando sobre algo, ¿verdad? Porque a veces queremos asegurarnos que algo pase, y hay que machacar, y es como repetir, ¿verdad?, insistir. Pues así pasa también cuando nosotros nos damos a la tarea de la predicación del Evangelio. Es una insistencia. Siendo pacientes, esparcimos la semilla, pero luego intentamos regar. Damos ese seguimiento. Así que Juan desea que nosotros admiremos la bondad de Dios, el amor de Dios. Algo que también en la gracia común puede observarse. Como incluso el favor de Dios muchas veces, ¿verdad?, se extiende aún a personas que no son cristianas. Y Dios permite que se colmen de bienes, aun cuando hablamos de personas que no sirven al Señor, no son cristianos. Pero así es la gracia común, y eso también testifica a favor de la bondad de Dios. Dios permite que ahora mismo el blasfemo respire, esté vivo, lleve alimento a su casa.
La Biblia dice que el sol sale para buenos y no buenos. Dios lo permite, aun cuando muchos no lo merecen, porque odian a Dios, o odian su ley, o aborrecen a Dios. Aún así, en su misericordia, en su bondad, Dios hace posible, mediante la gracia común, que experimenten también en cierto grado esa bondad y ese amor de Dios. Ahora, para Juan, algo en lo que los creyentes deben profundamente pensar y a fin de estar agradecidos, contentos, es que seamos llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios como algunos quieren hacer ver. No. Cristo muere en la cruz y de manera automática todos son salvos, todos son ya hijos de Dios. No. No todos. Los que han sido salvos, estos son hijos de Dios. Los salvos. Los que han sido justificados por la justicia del Hijo. Esos son verdaderamente hijos de Dios. Y en esto se muestra la grandeza de ese amor. Que Dios nos llame sus hijos. Si pensamos en toda la maldad que ha habido en nuestras vidas, si pensamos en que no había de nuestra parte una disposición de buscarle a Él y que íbamos directo al infierno, a la condenación eterna sin Dios, y que Él se entrometiera soberanamente en la vida nuestra cuando no estaba en nuestros planes buscarle, y se nos revelara para manifestar precisamente su verdad y su amor a fin de traer libertad a nuestras vidas. ¿Cómo no sentir gran admiración y cómo no estar dispuesto a reconocer la grandeza de ese amor? Y cómo no constreñirnos esa verdad a ser fieles a Él y a vivir para Él y usar los dones que nos ha dado para glorificarle a Él. Y no solo los dones espirituales, sino los talentos y habilidades que podamos reconocer hoy que nos ha dado para también glorificarle a Él. El que Dios, amado, el que Dios se volteara a mirar la bajeza, la miseria de los hombres, para traer salvación a sus almas perdidas, es algo que debe llamar profundamente nuestra atención. Y es algo en lo que debemos reflexionar todo el tiempo. Estamos siendo preparados para la eternidad. Para esa eternidad que se nos prometió y se nos garantizó. Pero estamos siendo preparados para ella. Entonces, ¿cómo no alinearnos al deseo de Dios? A aquello que a Dios le agrada y honra su nombre. El Hijo, Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Hebreos 2:11 habla sobre ese particular. No se avergüenza de llamarnos hermanos. El mismo Dios, Padre, el Padre, es quien nos llama sus hijos. Y el Espíritu Santo mismo, dice la Escritura, que da testimonio a nuestro espíritu, porque clama que Abba, Padre, confirmando a nosotros que verdaderamente somos hijos del Señor. Fíjese que es interesante. Adán fue una figura importante, definitivamente. Ahora, aludir a Adán, no hay manera en la que no terminemos hablando sobre la caída.
Y lo que Cristo, como el nuevo Adán, poseyó, Adán jamás podría poseer. Y traigo esto a colación porque la Escritura misma establece ese contraste entre el viejo Adán, aquel Adán que está relacionado a la caída, y el nuevo ¿qué? Y el nuevo Adán, que es Cristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si uno piensa en la misma figura de Adán, podemos leer en la Biblia, encontramos en la Biblia, la referente a Adán, que Dios le llamara hijo. Pero nosotros, los salvos, somos llamados por Dios Padre, sus hijos. Lo cual destaca que la posesión de Cristo fue increíble. Poseyó lo que jamás Adán sería capaz y podría poseer. Sí, porque somos llamados por Dios el Padre, sus hijos, pero gracias y en virtud de lo que hizo ¿quién? Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si somos hijos de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, ¿verdad? Se debe mostrar ese parecido a Él. Este sentido de justicia. Este apego por la verdad. Esta necesidad de la verdad. Esta necesidad de ser conformados a la imagen de Cristo. Y Juan es bien enfático, es bien puntual, es bien claro, para que nadie se engañe, ¿verdad? Cuando afirma: quien es verdaderamente hijo de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No puede practicar el pecado. Y lo peor de la naturaleza caída es que no necesariamente necesita algo que le estimule. Simplemente peca porque desea hacer lo malo, simplemente por puro placer. No siempre responde. La acción pecaminosa, el pecado cometido, no siempre responde a algo que lo estimuló, a algo que la persona realmente deseó obtener, o algo que deseó lograr, se lo propuso y aún, sin importar lo que tuviera que hacer. No siempre. A veces usted ve los casos, estos reportes de personas que andan por ahí simplemente vandalizando por vandalizar. Claro, ese tipo de pecado no es tanto físico como el adulterio y otros. El caso de adulterio o prácticas sexuales inmorales responden más, ¿verdad?, a esos impulsos biológicos, y es algo ya, un pecado más físico. El caso del vandalismo y estas cosas tienen que ver más, ¿verdad?, con algo no tanto externo, más interno. Por ejemplo, muchas veces hay personas que piensan solo por la envidia, por ejemplo. La envidia. Si yo no lo puedo poseer, me aseguro que tú tampoco lo puedas poseer, y no lo disfruta nadie. Y mucha de la gente que vandaliza, a veces muchas veces hay razones que tienen que ver con la envidia. Claro, no siempre puede responder a otras cosas. Pero lo que sí es que
a veces vemos personas que simplemente van por ahí, de momento se meten a cualquier sitio, sacan un arma y empiezan a disparar. No siempre responde a un estímulo, a algo que realmente querían, simplemente a veces porque quiero hacer lo malo. Así de oscuro es el corazón, así de viciado es el corazón del hombre. Así de trágica fue la caída. Esas son las consecuencias. Cuán oscuro es el corazón del hombre. Solo mire hacia atrás en la historia y considere aquel genocidio bajo el liderazgo de Hitler, que el único responsable no es Hitler. Hubieron muchos que participaron, ¿verdad? Y casos semejantes a esos, porque hay otros más. Están ahí para que precisamente el hombre entienda cuán oscuro y perverso puede llegar a ser el corazón a causa de la naturaleza caída. Y en el caso de los cristianos, ya es algo. Nos vemos enfrascados en una lucha continua contra esta naturaleza caída que aún no ha sido aniquilada y que muchas veces se quiere resistir a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Juan habla del pecado. Claro, primeramente habla de cuánta admiración debe tener el cristiano por la bondad y el amor de Dios. Pues claro, porque todo eso nos debe constreñir a una vida de obediencia, a una vida de santificación. Porque fuimos rescatados, fuimos salvos para Dios convertirnos en una nueva creación, de tal modo que le honráramos. Ahora, si esto es así, y nos veremos enfrascados en esa lucha contra la carne que se resiste, debemos poner toda la atención necesaria y poner de nuestra parte y ser esforzados, buscando siempre esa dependencia y esa ayuda de la gracia divina para perseverar obedientemente, de tal modo que glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos. Hay algo que sí es importante hacer la salvedad. No existe un cristiano carnal. Esa interpretación es inapropiada, no es bíblica. No existe un cristiano carnal y uno espiritual. Tal cosa no existe. Porque cuando hablamos de carnal aquí, obviamente no responde a una persona que es cristiana, sino a alguien que no es cristiano. Pero entonces, ¿y qué entonces del cristiano cuando peca ocasionalmente? Porque el cristiano no practica el pecado, pero sí peca ocasionalmente, que es lo que Juan está diciendo. Pues no se le llama un cristiano carnal. No. Es un cristiano espiritual, pero que peca ocasionalmente. O sea, cristiano carnal es una contradicción. Cristiano y carnal, pues no es cristiano. Porque carnal aquí principalmente alude a una persona ya, ¿verdad?, que es totalmente dominada por el pecado. Más bien que practica el pecado. El pecado se enseñorea de él. Sí existe un cristiano espiritual que peca ocasionalmente. ¿Cuántas cosas en el pasado nos decían que no eran bíblicas, que no eran correctas, contradictorias, amado? Y Juan escribe para que no tengamos dudas sobre eso, para que estemos convencidos
Claro, también para que nadie se engañe a sí mismo. El que practica el pecado, dice él, ese es del diablo. Ahora, el cristiano se hallará luchando, el cristiano espiritual se hallará luchando con esa vieja naturaleza y muchas veces cometerá pecados de manera ocasional. Y por eso es que Juan dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Está hablando a los cristianos, no a los no cristianos. Ahora también dice, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quiere esto decir? De alguna manera Juan está reforzando la falsa doctrina, la idea de que la gracia es una licencia para pecar. No. Precisamente por eso, desde el principio, nos lleva a considerar la importancia de nosotros sentir esta admiración por la bondad de Dios y la fidelidad de Dios, su gran amor, porque nosotros debemos corresponder a ese amor en obediencia. Porque si profundamente nosotros atendemos, contemplamos ese amor de Dios, seremos capaces de combatir las inclinaciones viciosas de la carne para sujetarnos, a fin de sujetarnos en obediencia al Señor, sus mandamientos. Dios nos ha hecho tanto bien. El mundo no nos conoce, dice Juan, y no nos conocerá precisamente porque hemos sido unidos. Pertenecemos a ese linaje especial, somos extranjeros, dice la Escritura. Somos extranjeros, peregrinamos, no siendo de aquí, aguardando el momento en el que entraremos o participaremos o ya estaremos en la patria celestial. El mundo no nos entenderá, el mundo nos odiará porque a Cristo lo dio, porque somos un linaje especial. Somos linaje especial, real sacerdocio, dice Pedro, ¿verdad? Para que anuncie las virtudes del Señor. Y claramente la Escritura dice que somos extranjeros aquí. Por eso el trato hostil, ese trato hostil responde a eso. Por eso la persecución, porque estamos identificados con Cristo en sus padecimientos, en su muerte. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Somos nueva creación. Ya no obedecemos al pecado para muerte. Amado, esto a su vez trae una alerta que lamentablemente es algo que, a pesar quizás del aviso, muchos durante años hicieron caso omiso, quizás por seguir interpretaciones de falsos maestros. Casi siempre pasa así. El peligro de la falsa cristiandad, de la falsa espiritualidad. Hoy tenemos congregaciones que trabajan muy duro para cada vez más parecerse al mundo. O sea, no es lo opuesto. No se trata de cuidar esa distinción. Somos extranjeros, somos diferentes. Estamos fundamentados en la verdad de Dios. No, es un intento cada día de atemperarse a la cultura cambiante, al mundo. Y muchas veces se cede a eso por el hecho de que la verdad para mucha gente se hace difícil, mucha gente la resiste, como la resistió durante el ministerio de Cristo. Porque los que parecieron simpatizar, y ciertamente simpatizaron por un tiempo con Cristo, fueron los que después exigían su crucifixión. La verdad cristiana no goza de popularidad en ese sentido. O sea, el mensaje cristiano, cristocéntrico, centrado en Dios, centrado en Cristo, que expone la naturaleza viciada, oscura del pecado y las consecuencias del infierno, de la condenación eterna,
no agrada a la gente, no es un tema que agrade. Por eso en algunos casos muchos lo que han hecho es fabricarse, tratar de crearse su propio Jesús. Un Jesús que responda a sus deseos carnales, a sus deseos egoístas, a sus deseos viciados. Que no demande, que no exija compromiso. Un Jesús que tolerante. Que no importa lo que yo haga, tendré la seguridad del cielo, de la eternidad. No, amado, así no es. Nosotros hemos conocido al Señor. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y verdaderamente somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos la certeza de que va a acontecer. Y estamos siendo continuamente santificados. Estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo preparados para nuestro destino futuro. Ahora se ve algo nebuloso quizás, pero lo cierto es que podemos descansar en la promesa de Dios. Podemos confiar en lo que Dios ha prometido, porque Él lo hará. Él seguirá trabajando en nuestras vidas y Él dará cumplimiento a lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo, porque para eso fuimos predestinados, conforme dice la Escritura. ¿Qué somos? Lo que somos no se muestra al mundo. Decía el escritor Stott que lo que somos no se muestra al mundo. Lo que seremos no se nos ha mostrado aún. Pero tenemos la promesa de Dios. Y sabemos que Dios es fiel. Y eso nos basta. Sabemos que Dios ha transformado nuestra vida. Podemos descansar confiadamente en sus intenciones, en su beneplácito. Él ha prometido, Él es fiel y sabemos que cumplirá. Él dará cumplimiento a lo que se propuso. Para mí eso, como cristiano, debe ser más que suficiente. Descansamos en la soberanía de Dios. Cuando se manifieste, seremos como Él es. La Biblia establece, expresa el gran plan de Dios. Lo conocemos bien, el plan de Dios para nuestras vidas. A veces a la gente, cuando se le extiende este llamado, hay personas que cuando tienen ese llamado a la salvación, ven a Cristo y todos los problemas se van a resolver. Es como si instantáneamente todo lo negativo, todas las situaciones difíciles, todo desaparecerá. Y todo será mágico, como color de rosa. Todo, a partir de ahí todo irá bien. No, precisamente en la Escritura expresa el deseo de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, y está incluido el sufrimiento. De hecho, miren si es tan así. En un sentido, desde el momento en que el Señor hizo posible que fuéramos salvos, nuestra paz se vio algo perturbada. Antes de ser cristiano, quizás en un sentido estaba menos perturbada. ¿Por qué? Porque antes de ser cristiano no teníamos esa conciencia cristiana. No nos preocupaba tanto lo que hacíamos. Si nos daba satisfacción, si supuestamente algo nos traía alegría, ¿qué importa? Pensábamos que éramos libres y que simplemente dábamos rienda a nuestras anchas, dábamos rienda a esa libertad, como fuera. Y no había esta preocupación, no había tanta preocupación ética, no nos importaba tanto si eso era pecaminoso o no. En ese sentido, ¿qué pasa?
La mente es algo, amado, que se encallece. Y cada vez más, con más facilidad, luego la persona se arroja a otras prácticas y cosas pecaminosas sin importar. Pero cuando fuimos rescatados y entonces luego pasamos a tener esta conciencia cristiana, entonces estamos más preocupados por lo que moralmente es correcto. Y eso es lo que nos debe mantener, ¿verdad? Siempre estando alertas, siendo cuidadosos, porque no queremos ofender a quién, no queremos ofender al Señor. Y no queremos sufrir en carne, no queremos sufrir la desgracia de nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados. Así que en ese sentido, una vez que nosotros vinimos a Cristo, ahora nos encontramos que estamos enfrascados en una lucha continua contra la carne. Antes para nosotros eso no era un problema. En Cristo ahora estamos enfrascados en esta lucha todo el tiempo. Muchas veces nuestra alma se siente fatigada. Estamos luchando contra los deseos de la carne, contra sus inclinaciones que se resisten a la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y es una lucha entre aquello que sabemos que está mal y lo que sabemos que está bien. Y es nuestro pensamiento absorto casi todo el tiempo. Queremos agradar a Dios, ¿verdad? No quiero faltarle a Dios. Antes no era así. Así que esta idea de que venga a Cristo y todo, no, amado, eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. Esa no es la verdad. Muchas veces estaremos expuestos, seremos probados, tendremos que lidiar con nuestra propia concupiscencia. Aparte tenemos, ¿verdad? Como decía Lutero, esa triada, las tres cosas más peligrosas para el cristiano, o cuando hablamos de la cristiandad: la carne. Primero incluyo la carne, y lo digo en este orden porque creo que el peor enemigo es la carne, nuestra propia concupiscencia, con la que luchamos todos los días. El mundo. Amado, el mundo muchas veces lleva a los cristianos a quedarse entretenidos, a enfocarse demasiado en las cosas pasajeras, y eso empieza a afectar su vida espiritual y el diablo. Nosotros estamos llamados a observar la verdad de Dios, a contemplar esa verdad, a pedir continuamente a Dios que Dios nos asista con su gracia, con su poder, mediante su Espíritu Santo, para que siempre podamos estar en la mejor disposición de ser obedientes a aquello que Dios demanda de nosotros como cristianos, como hijos suyos. Dios transforma nuestras vidas. Hablamos de una nueva creación. Eso no quiere decir que la personalidad de usted desaparece. Dios nos creó de una manera. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, un carácter. Y eso de alguna manera permite que se nos identifique. Dios no mata eso, Dios no quita eso. Aunque Él hace una nueva creación, esas cosas no desaparecen. En el caso de Pedro, por ejemplo, Dios hizo un milagro extraordinario en la vida de Pedro. Usted sabe que Pedro era una persona fuerte, ¿verdad? Impulsiva muchas veces. Pero mucha de esa personalidad y de su carácter, cuando luego Cristo lo salvó, no necesariamente desaparecieron. Lo que pasa es que ahora Pedro, en el Espíritu de Dios, siendo una nueva creación, tiene un control, tiene unos cuidados, porque el Señor le asiste, porque el Señor ha obrado milagrosamente, sobrenaturalmente en su vida. Y ahora sería útil en la defensa del Evangelio. Amado, cerramos con lo siguiente: el cristiano debe anhelar ser como Dios. El cristiano debe anhelar ser como Jesús, recordando que Dios nunca va a forzar
a una persona a ser como Jesús si no quiere. En ese ejercicio de nuestra voluntad, la que Dios nos dio, nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos, buscar con esa intensidad, rindiendo nuestra voluntad para ser obedientes a Él. Dándole el mejor uso a esa voluntad. No corriendo tras los placeres del mundo, pasajeros y efímeros, sino dando prioridad, atendiendo con urgencia las cosas espirituales que son más importantes. Vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y por lo que sigue haciendo en nuestra vida y por lo que hará. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias te damos por este día que has hecho. Gracias por esta oportunidad concedida hoy. Gracias, Señor, porque tú haces posible esta reunión. Gracias porque tú eres quien nos anima. Tú eres, Señor, el que nos da la fuerza. Tú eres, Señor, el que nos asiste. Gracias, Padre eterno, porque siempre, continuamente experimentamos tu bondad y tu amor. Señor, ayúdanos a estar siempre en la disposición de ser obedientes. Ayúdanos a estar siempre en la disposición, Señor, de someter nuestras vidas a ti, teniendo toda la intención de honrarte. Señor, que procuremos que tú te encuentres entronizado en nuestro corazón. Ayúdanos a guardarnos de todo el mal. Ayúdanos a cuidarnos, a resistir, Señor, los deseos carnales. Ayúdanos a combatirlos y permitir que la influencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida nos dirija, nos fortalezca, nos asista para poder vencer. Guárdanos, cuídanos, bendícenos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.